Hola, ¿cómo están? Y bueno, un gran saludo. Estamos Albert Fábrega, Enrico Tornelo y Cochito López en esto que se denomina ESPN Pit Lane. Así que atentos porque vamos a estar como durante todas las carreras que restan, siempre analizando el día sábado lo que ha sucedido y aquí en Países Bajos, en este circuito Zandvoort, no sé si escuchan música, pero bueno, desde muy temprano hay música y se termina a las 12 en punto. En algunos lugares siguen con el turururú Max Verstappen, pero por ahora aprovechemos que está la música y la excitación más baja, pero lo cierto es que fue un día, el de ayer y el de hoy, de altos y bajos para Alpine. No voy a decir que fue una semana, o hasta ahora, ¿no? Irregular, pero sí, estos altos y bajos pueden llegar a ser lo que afectó el rendimiento de Franco Colapinto, que ayer en la segunda práctica libre estuvo noveno, de gran actuación, y en el día de hoy en la clasificación no pudo superar la Q1, aunque estuvo un poco cerca, pero el tráfico le puso allí un obstáculo para algo que era factible, ¿no? Que uno de los Alpine pase la Q2, sí lo hizo Pierre Gasly. Así que bueno, en este panel de lujo, ¿no? Con los grandes, ¿no? Como Albert Fábrega, como Cochito y como Enrico, comenzamos a ver y hacer un poco el análisis de Franco Colapinto en el día de hoy. Arranque el que quiera, ¿eh? Esto es ¿Quién así. tiro yo? Siempre, Venga, la Dale, primero. Albert, sí. venga. Sí, hoy ya sabíamos que la clasificación sería muy apretada. Se ha decidido por décimas, por centésimas, por milésimas. Había que clavar la vuelta, había que estar en el momento adecuado y no ha sido así, ¿no? Hemos visto momentos buenos este fin de semana con Franco, momentos no tan buenos, pero en el global me quedo en que quizás Alpine no está donde se esperaba. No vemos una evolución en el coche que nos haga pensar que el coche sea un poco más fácil de conducir, que Franco se encuentre un poco más cómodo, pero sí que este fin de semana, pese a no haber sido tan brillante seguramente la progresión como la vimos en Hungría, que para mí fue el mejor fin de semana hasta el domingo de Franco, no ha sido un mal fin de semana para el piloto argentino, si lo comparamos sobre todo con Gasly, que tiene que ser su referencia a todos los niveles. Bueno, cuando habló luego de la clasificación, mencionó un poco ese malestar por el tráfico, porque, bueno, en algún momento en el sector 3 él venía un poco mejor, inclusive en el sector 2 que Pierre Gasly, y allí comprometido con un circuito que todos se quejaron del tráfico. Creo que no hubo tantas quejas al aire porque no pusieron todas las radios, pero si ponemos un poco lo que dijeron cada piloto, alguno en algún momento se equivocó del tráfico o por lo menos de la condición de pista. Lo cierto es que también dijo, revertimos los cambios que hicimos en la práctica libre número 3, o sea, sintieron un buen auto el día viernes, en la práctica libre número 3 dieron un paso para atrás y lo vuelven a cambiar, así que allí también hubo un error del equipo para no ir por lo menos puliendo esa dirección que habían tenido en el día de ayer. Pero la verdad que Cochito, vos sabés, en la experiencia, sos piloto, no es una excusa lo que está diciendo Franco sobre el tráfico y lo hemos visto también muy molesto a Bortoleto por el mismo motivo. Sí, es un circuito de características muy particulares, muy angosto. No hay mucho lugar tampoco para correrse, ¿no? De la línea, si bien uno se quiere mover. Corriste acá, ¿no? Sí, ¿Corriste? corrí hace varios años, corrí en el Máster de Fórmula 3, con el equipo Prema, pero hace muchos años ya. Era distinto, el circuito no tenía tanto peralte, no tenía la última curva peraltada, tampoco la curva 3 tenía ese peralte, si bien era similar al radio, se hacía por abajo, ¿no? Pegado al piano. Pero toda la parte rápida quedó realmente igual, de la misma manera, con el mismo ancho, digamos, de pista, y ya era complicado con un Fórmula 3 todo ese sector. Imagínense con autos de Fórmula 1, por eso obviamente no es para justificarlo de Franco, porque como bien decía, me parece que todos tuvieron ese inconveniente, y algunos tienen un poco más de fortuna que otros por ahí y pueden hacer una vuelta un poquito más limpia. Algunos se complican también por el viento, justo una ráfaga de viento en algún momento de la vuelta puede perjudicar en algún sector, y estamos hablando, como decía Albert en un momento, de milésimas, menos de décimas. Entonces, quien puede tener la suerte de hacer una vuelta un poquito más redonda en una parrilla tan apretada, es la diferencia de poder pasar un corte o quedarse eliminado. De todas formas, yo creo, más allá de la clasificación, Franco en este momento, sabiendo el Alpine que tiene, lo que tiene que evaluar es su rendimiento personal y compararse con Gasly. Eso es lo único que él puede hacer para, de alguna forma, callarlo de Briatore, defenderse de las críticas e intentar tener continuidad en Fórmula 1. Y para mí lo viene haciendo bien. Ya hace varias carreras desde Silverstone en adelante, de Canadá, por ahí Silverstone en adelante,
como que ya no está lejos de Gasly como estaba en el comienzo. Tiene algunas clasificaciones mejores, otras peores, puede cometer algún error, pero está más o menos ahí en la conversación, que es lo importante. Y bueno, algún fin de semana se le va a dar un poco más redondo que otros. En este caso la clasificación no fue la mejor, pero me parece que termina redondeando hasta aquí un buen fin de semana. Te pusieron el cronómetro. No quiero implementar lo que implementa. No quiero implementarlo, está en cero. Sí. Así que la próxima vez lo vamos a aplicar. Antes de que arranques, te lo redondeé. No, fue una reprimenda. Fue una reprimenda como le hicieron a George Russell y una multa económica también, que eso que creo que lo que más te va a doler, la multa económica, pero no en pesos, sino en comida. No vas a almorzar ahora, dentro de un rato. Así que, bueno, Henry, ya un poco los chicos explicaron, ¿no? Pero vos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste a Franco? ¿Cómo viste en general del fin de semana que arrancó en el día de ayer? Bien, en general coincido con lo que venían contando tanto vos, Juan, como Álvaro y Cochito, de que estuvo el viernes, dio un gran paso en la práctica 2 y eso es lo que Franco necesita, poder mostrarse dentro del... poder mostrarse a mucho menos diferencia de la punta o de los autos por lo menos que están allí peleando en el medio pelotón y por supuesto con la diferencia y con la comparación con su compañero, con Pierre Gasly, ¿no? Que es un piloto que ya lo venimos diciendo, tiene mucha experiencia en Fórmula 1 y eso le suma mucho a la hora de tener un auto que no es bueno como el Alpine, es un auto malo. Y Alpine tiene que aprovechar circuitos en donde puede andar bien y en donde quizás no necesita tanto motor como va a ser el próximo fin de semana, que va a ser Monza, que puede llegar a ser un dolor de cabeza muy grande. Y creo que Franco, Alpine quiso dar otro paso más adelante con esos cambios para la práctica libre 3 que no rindieron porque quedaron en el fondo, entonces tuvieron que volver atrás para la quali. Ahí en esa apuesta por querer ir hacia adelante se perdió un poco y fíjate que tampoco pudieron avanzar mucho en la quali porque de hecho Gasly queda 14 y es impresionante como en un circuito corto, como el de Zandvoort de 1 minuto 08 para la vuelta de Piastri ahora, él quedó a 2 décimas de Gasly, de su compañero de equipo. Gasly pasó a la Q2, quedó creo que octavo o noveno en esa tanda de Q1 y Franco quedó afuera. Es cuestión de como puso Alpine hace un ratito en las redes, ¿no? Con la frente en alto y también ir hacia adelante, con la fe intacta de tratar de tener un buen resultado mañana en un circuito que es difícil porque es muy angosto, hay mucha probabilidad de safety car o de interrupciones, así que veremos qué puede hacer Franco. Dale, no, estuvo mejor que Cochito. Muy bien. Estaba por aplicar. A mí, yo si fuera por mí, quisiera que hablen todo lo que tienen, pero tengo un productor aquí que es durísimo, siempre diciendo, basta, pero bueno, hay que hacerlo. Sí, es increíble. Ahora sí, vamos a esperar un poco una reacción de Alpine. No sé, para mañana no, seguramente para Monza, pero como bien decía, por el motor. Pero ya que hablamos de reacciones, claro, muy bien, Cochito, estamos conectados. Ya que hablamos de reacciones, quiero que todos los miembros que hay aquí en el ESPN Pitlane se sumen y reaccionen. Así que, por favor, ustedes saben, cada uno aplica su técnica para reaccionar, algunos hacen así, hay grandes miembros, otros tienen otra técnica, ¿no? Lo hacen rápido. ¿No? Con el teclado, sacan rápidamente el teclado y dicen reacción. Bueno, ahora sí, es la reacción. Ahora, un tema que obviamente fue lo que se habló en el día de ayer, lo que declaró Briatore, y aquí no hay una versión de que, bueno, dijo tal cosa, dijo la otra. Lo dijo textual, ¿no? En conferencia de prensa. Y luego, como estaba en la conferencia de prensa con Toto Wolff y James Wolff, muy bien, salió, no digo en la defensa, porque Franco no necesita ninguna defensa, sino aclarar un poco cómo es el proceso de un piloto novato y el entorno también. Así que allí estaban Flavio Briatore, James Wolff, y fue duro Flavio Briatore. Vamos a tener las textuales también aquí en unos instantes, pero ¿qué opinan de declaraciones de Briatore? Vamos a empezar al revés ahora, vamos por Enrico. Vamos, Henry, ¿qué opinas? ¿Cómo lo viste? No, a mí la verdad que cuando lo escuché a Flavio, ahí tenemos para leer un poquito lo que decía. Qué manera de tirar dardo en contra de su propio equipo, porque si él no sale a apoyar al piloto que él mismo eligió, porque no es que se lo puso otro, ¿no? Él lo fue a elegir, él lo fue a pedir a Williams, no ayuda a nadie, no lo ayuda primero a Franco, no se ayuda a él mismo, no ayuda al equipo. Alpine está prácticamente hundido y lo único que hace Briatore es tirar más agua dentro del barco. Entonces, lo de Flavio Briatore claramente no suma en nada. Y a James Bowles,
La verdad que un señor, James Bowles. Porque también es cierto, ¿no?, que él hizo el esfuerzo y la apuesta inicial por ponerlo, obviamente con menos presión en su momento, porque se sabía que venía reemplazando un Logan Sargent que había hecho bastantes destrozos con el auto, pero bueno, Franco rindió bárbaro y Bowles siempre estuvo ayudándolo a él. Bueno, allí está un poco las textuales de James Bowles, pero yo insisto, ¿no? Este estilo de presión y demás, no sé si funcionan, porque le pasó lo mismo, y yo no quiero justificarlo, a Jack Doohan, pero antes que arranque la temporada ya le preguntaban cuándo Colapinto lo iba a reemplazar. Entonces, creo que tampoco le ha ayudado ni a Franco, ni tampoco en su momento a Jack Doohan utilizar este sistema. Pero bueno, vos, Cochito, siendo piloto, seguramente viviste bajo presión, no por un tema de presupuesto, pero demás, pero tener presión dentro de tu propio equipo ya habla un poco de otro estilo de conducción y sobre todo en un piloto rookie, novato, que se confía en él y le tenés que dar todas las herramientas. Como dijo Briatore que le dimos el ingeniero, todo. Yo dudo un poco de eso también, ¿no? Pero el entorno no ha sido el mismo en Williams que en Alpine. ¿Qué opinás? No suma lo más mínimo, para nada. O sea, ya de por sí, todo deportista de elite tiene muchísima presión. No hace falta que nadie te meta más presión de la que ya está implícita en el deporte, y más en la Fórmula 1, donde hay solo 20 lugares, y con 20, 21, 22 años, imagínense la presión que tienen estos chicos por demostrar y por querer justamente permanecer dentro de esos 20 lugares que son tan selectos, tan exclusivos. Por eso me parece que fuera de lugar completamente, no es necesario, o sea, y menos en público. De última, este tipo de charlas o de presiones pueden estar en conversaciones internas dentro del equipo, pero meter más presión de la que ya tiene cualquier deportista, no me refiero a Franco solamente, tampoco estaba de acuerdo con lo de Marco que hacía con todos sus pilotos, ¿no? Que hizo con Lawson. Hace parecido, Briatore, con esto. Es parecido, por eso no creo que no suma. Me parece que el discurso es más parecido al de James Wolf o al de directores de equipo un poco más modernos en ese aspecto, que entienden un poco más la parte humana. No digo que no vas a tener presión porque no declaren, no, la presión está, la tienen todo. Y Franco solo se presiona si ve que está detrás de su compañero de equipo, pero hacer público esto de la manera que lo hace no suma ni para, tampoco creo ni para los patrocinadores, para el equipo, para nadie. No estoy de acuerdo en lo más mínimo. Ahora, Albert, ¿vos crees que hay un motivo detrás de todas estas declaraciones? ¿Por qué llega justo cuando se va a reiniciar la temporada? Inclusive un día viernes, ¿no? Que no creo que sea bueno. Vos tal vez lo declarás después del fin de semana, cuando el piloto tuvo algún inconveniente, no te está rindiendo como vos querés, pero hacerlo antes que arranque el fin de semana prácticamente, porque fue después de la práctica libre número 1, y luego un receso de 3 semanas, salir con esta declaración. Creo que hoy Briatore, no creo que se arrepienta, ¿no? Porque nunca se arrepiente de lo que dice, pero cree y sabe que no estuvo bien. No, seguro. A ver, Briatore cuando dice algo lo dice por algún motivo, y seguro que en su tablero de ajedrez que tiene en la cabeza, seguro que esto forma parte de un movimiento de una ficha para luego mover una segunda ficha más adelante, sea para intentar la reacción del piloto, sea para buscar más apoyos que le ayuden en su carrera en Fórmula 1. Yo creo que esa foto que teníamos aquí en medio de la pantalla, con Bowles a un lado y Briatore al otro, marca 2 épocas clarísimas de gestionar las cosas, de gestionar a los pilotos, de hacer y crear un equipo y sacarle el máximo rendimiento, el del pasado y el del presente y futuro, que está a la izquierda, que es para mí James Bowles, que es otra manera. Los pilotos han cambiado mucho. Antes ya era aquello, sacar la rabia del piloto, hacerle salir a pista con toda la rabia del mundo para comerse el mundo. Hoy es otra cosa. Los pilotos tienen que gestionar muchas cosas, tienen que entender lo que está pasando en el coche, pero también fuera de ellos, y quizás esta manera de entender la Fórmula 1 de Flavio Briatore, en algunas cosas, no en todas, porque en algunas ha sido un genio y también ha hecho muy buenas cosas, quizás le sea un boomerang, ¿no? Y en lugar de ayudar pueda perjudicarle. Para mí son unas declaraciones sin ton ni son, y que estoy de acuerdo 100% con vosotros, que no ayudan en nada. No veo el porqué. Me hubiera gustado, como bien decías, Juan, esta declaración a lo mejor después de la primera parte de la temporada, como análisis, ostras, pero ahora a la hora de empezar un viernes no tiene sentido. Bueno, ahora ya salimos del tema justamente, cómo me gusta ese speed que pasa así en la barrida, ¿no? Pasa el pit lane, ESPN Pit Lane. Tan rápido que no lo llegás a ver, ¿no? Ahí está, ESPN Pit Lane.
A mí, yo no más lo rápido que el puedo, no lo McLaren. puedo ver directamente. Sí, Pues sí. envía Cochito. Y bueno, ahora vamos a hablar, mira, ese es el auto de Cochito cuando viaja, le va robando a cierta gente para regalárselo ahí a León. Ahora vamos a hablar justamente de McLaren. 1 y 2 de McLaren, tal vez no con esa gran diferencia, como vemos en clasificación, siempre después se acercan un poco más, pero en un circuito que estamos hablando que de el primero en ese momento a Franco Colapinto para pasar a la Q2 había 7 décimas, 2 décimas y un poco más de los McLaren a Max Verstappen ha sido grande, pero sin embargo siempre está ahí. Max Verstappen tercero, 1 y 2 de los McLaren. Pensábamos que iba a ser de Norris la pole. Bueno, finalmente en la primera salida de la Q1 hace esa pequeña diferencia. Yo he visto que le ayudó un poquito un rebufo, inclusive en algún momento alguno declaró ello, yo no creo, pero bueno, tal vez esas 12 milésimas, que no es nada, siempre Fernando Tornero lo explica, es dividir el segundo en millones no lo entendí nunca igual, pero no importa. Lo cierto es que una mínima diferencia, claro, hace que Oscar Piastri logre su quinta pole position todas este año, inclusive superando a su compañero por nada. Y tercero Max, y yo me quedo, porque esto es lo de siempre, ¿no? Los dos un Red Bull, justamente 2 McLaren adelante, yo me quedo con el cuarto lugar de Hadjar, que para mí fue sorpresa, claro. fue sorpresa, no sé qué piensen. Tremendo. Sí, sí, clarísimo. Para mí el protagonista del día, y además después de haber tenido ese problema que le dejó sin una de las sesiones libres, meterse ahí en cuarta posición, segunda fila al lado de Verstappen, yo creo que es el gran protagonista del fin de semana. Y yo creo que corrobora un poco aquello que decíamos en esa balanza constante que estamos poniendo siempre a mejor rookie, Bortoleto, Hadjar, Lo de hoy son mensajes, ¿eh? Yo creo que lo de hoy es muy importante para Hadjar porque son mensajes de aquellos que calan, que quedan, que Red Bull no tiene claro aún qué va a hacer con el asiento del lado de Max Verstappen el año que viene ni tampoco qué va a pasar en Racing Bulls. Hoy la vuelta de Hadjar es decir, estoy aprendiendo muy rápido, ya me estoy haciendo mayor, estoy preparado para todo. Es un mensaje claro, ¿eh? Si alguien lo ha querido captar, hoy lo ha mandado muy bien. Bueno, ¿cómo son las cosas? ¿No? Yo no lo quiero linkear con Franco porque ya hablamos de Franco, pero debutar en la primera carrera y en la vuelta previa quedar afuera, estar llorando, es decir que eso no es de hombre y demás, hoy, sin intención obviamente, con el talento, que es lo que pretendo yo que haga Franco, tapa la boca a alguien que ustedes saben que también es un poco la vieja escuela, o es de la vieja escuela como lo es Briatore, que es Dr. Helmut Marko, ¿no? Ahora Helmut Marko, qué bueno que es Hadjar. Vos, Cochito, seguramente sabrás y sabés lo que es ser un novato en algún momento, pero ha lidiado muy bien con su compañero de equipo, Liam Lawson, que tal vez estuvo en algún momento más rápido este fin de semana, que va adquiriendo confianza, pero sin embargo, para mí fue, como insisto, la sorpresa del día. La sorpresa, y lo que más destaco de Hadjar es la regularidad, porque sacando ese despiste de la vuelta previa que bien decías, bueno, en una condición muy complicada, piso mojado, su primera carrera, una pista llena de pintura por todos lados, donde también se equivocó un experimentado Carlos Sainz para el safety car. Le puede pasar a cualquiera, le puede pasar incluso a uno con mucha experiencia. Sacando ese error, yo creo que Hadjar tuvo una temporada hasta acá, ya más de la mitad de la temporada, con muchísima regularidad. Además, creo que, si no me equivoco, nunca quedó afuera en una Q1, junto con los McLaren, con Leclerc, con Verstappen y alguno más, o sea, y Russell, me parece. O sea, estamos hablando de 4 o 5 pilotos de los mejores, de los más experimentados y los equipos top. Y ahí se suma Hadjar, ¿no? O sea, en ninguna carrera estuvo flojo así en un punto realmente muy, muy bajo. Y ya poner el auto en segunda fila, ¿no? Detrás de Max Verstappen a poquita diferencia. La verdad que es sobresaliente lo que está haciendo. También destaco los Bortoleto, es muy bueno, pero de Hadjar, en cuanto a regularidad, me parece que es sin ninguna duda el rookie de la temporada. ¿A vos te sorprendió, Henry? Sí, totalmente. Me sigue sorprendiendo Hadjar porque es un piloto de que, a pesar de que peleó el campeonato en Fórmula 2 el año pasado, que lo perdió con Bortoleto, yo no esperaba para nada que tuviera este tipo de andar en Fórmula 1, como dice Cochito, con la consistencia, regularidad, estando siempre adelante. Incluso Red Bull tampoco sabía qué hacer, ¿no? Si ponerlo o no en el Racing Bull, estaban buscando un segundo piloto para ese asiento cuando lo subieron a Lawson, cuando sacaron a Checo, y lo confirman a final de año también a Hadjar. No se esperaba.
Entró como último Claro. momento, Hatcher. Estaba confirmado Sí, entrar. entró último Era una momento duda. cuando incluso se especulaba a ver si Franco Colapinto iba o no quizás a un Red Bull o a un Racing Bull, y me hace acordar un poco el rendimiento de este auto, que es el mismo equipo, al del Toro Rosso, ¿no? De allá de 2008, cuando tenía a Sebastian Vettel, nada más y nada menos. No lo voy a comparar como piloto, no voy a decir que Hadjar va a ganar una carrera ahora en Monza bajo la lluvia ni nada, pero sí es un piloto que puso el auto atrás de los dos McLaren y de Verstappen. O sea, estamos hablando de cosas serias en un circuito muy difícil y le viene ganando constantemente a Lawson. Si el año que viene le dicen de ir a Red Bull, obviamente va a tener que decir que sí, pero qué cosa, ¿no? También, porque este rendimiento ya lo está catalogando para ponerse en ese asiento. Sí, pero bueno, el año que viene cambio de reglamento, puede variar muchas cosas. Red Bull puede llegar a tener un auto totalmente distinto al auto este que, como bien dijo Checo, lo puede manejar solamente Max Verstappen. Ahora, ya para ir cerrando, vamos a ir hablando. Bueno, aquí está la grilla, quieren leerla ahí: Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar. Así que, bueno, ¿qué les llama la atención de esta grilla? Y ahí también vemos en 11º lugar un piloto, y yo creo que la decepción del fin de semana está en el último lugar, ¿no? En la posición número 20. Totalmente. 2 errores que costó bastante. A un Aston Martin que parecía que iba a haber más, pero los viernes, y eso bien lo explicó Albert hoy en la transmisión, junto a Fernando Tornello, que no se olviden siempre de ver Disney Plus Premium con la mejor cobertura de la Fórmula 1. La única manera de verlo. Y en YouTube, obviamente, es ESPN Pit Lane. Mirá cómo dejó el auto. Bastante bien lo dejó, ¿eh? Por lo menos trató de enderezar las dos gomas del lado derecho para el mismo lado. Eso es meritorio. Pero bueno, así que, bueno, no voy a hacer el mismo chiste que hice cuando tuvo el accidente Stroll, pero ya... Es que no fue un chiste, Juan, dijiste una verdad. Una verdad. No, bueno, Se sí, está estroló. bien, pero bueno, ¿No? se estroló Stroll. Ya pasamos ahora al final. Mañana. Estrategia, esto es rápido, tenemos 2 minutos, así que deberían ser 30 segundos por cada uno. Estrategia para mañana. Vamos a empezar por Albert, que ya más o menos no creo que esté muy claro, pero sigue siendo esa misma tendencia que teníamos. Rápido, reaccionen. Y piensen ustedes también, compartan con nosotros las estrategias que piensan que puede ser justamente las que van a utilizar en el día de carrera. Y además, pueden llegar a decir: ¿remontarás Colapinto, Albert? Estrategias. Venga, cositas que hay que tener en cuenta. Esta noche puede volver a llover, por tanto resetaríamos un poco la pista. Los neumáticos se han mostrado más resistentes a la degradación, entre otras cosas porque las temperaturas son más bajas de las que se creían, y todos los equipos, excepto McLaren y Aston Martin, se han deshecho del segundo juego de duros. Por lo tanto, estamos en principio en un escenario en que una sola parada sería lo más plausible para mañana. No es lo más rápido, pero sí es lo que te permite mejor gestionar la posición en pista, porque aquí es difícil adelantar. Medio duro, duro medio, quizás alguien puede arriesgar con el blando la salida, pero en principio estamos hablando de que hay una carrera a una sola parada. Los que tengan 2 juegos de duros tendrán más flexibilidad por si hay un safety car, por si hay una bandera roja, podrán gestionar un poco mejor las situaciones. Bueno, puede ser una repetición de lo que pasó la fórmula ganadora en Hungría, ¿no? Se esperaba que las 2 paradas iban a ser más rápidas, y finalmente, con un buen rendimiento, Lando Norris pudo ahí defender con una estrategia, una parada, su victoria. Cochito, ¿estás en la misma sintonía? Vos que sos la persona que tiene la técnica y la estrategia perfecta entre nosotros 4. Vos sabés que si hablamos de técnica y estrategia, Cochito López es justamente el indicado. Sí, No sé de estrategia como Albert, que es el número 1 en eso, pero me las rebusco más o menos bien. Pero igual, bueno, de todas maneras, creo que coincido con Albert. Al igual que en Hungría, la posición en pista en este tipo de circuitos es clave, más importante que por ahí el ritmo general de la competencia. Por eso me parece que los adelante por lo menos van a aspirar a una sola parada. Después esto va a ser muy cambiante, porque este circuito, yo no tengo duda de que en algún momento alguna neutralización va a haber. O sea, acá no hay vía de escape, el más mínimo error se paga caro, y por ahí hasta incluso más de una va a haber banderas de safety car, o un safety car tal vez también, porque era una bandera roja. Entonces ahí va a cambiar la estrategia seguramente, y el pit va a tener que estar muy muy atento justamente a esto, los cambios que pueden llegar a ocurrir. Después los que largan un poquito más atrás, para mí tienen que partir la estrategia. O sea, no creo que sirva de mucho en el caso de Ferrari, por ejemplo, ir con los 2 autos exactamente iguales. Yo ahí, de Ferrari para atrás, y arriesgaría un poco, iría con un auto, una estrategia
o con un neumático, con otro distinto, y ver si por ahí alguna situación de carrera lo reacomodo un poquito más adelante. Bueno, lo bueno que en McLaren, igual están 1 y 2, no creo que haya alguna estrategia diversa, porque no van a largar con un neumático que no sea el que tenga mayor prestaciones, pero están abiertos a que cada lado del garage pueda hacer su estrategia, ¿no? No están obligados a copiar la estrategia como ha pasado en muchos equipos a veces. Henry, veíamos allí los tiempos, ritmo de carrera, dijo Franco que estaba bien en la entrevista, pero estamos viendo últimos, salvo que hayan encontrado algo y que puedan mejorar, pero va a ser importante. Tenemos a Cochito una parada. Él dice que con una alcanza, Albert también, ¿no? Una parada. Así que, ¿vos qué pensás? Una. Yo creo como Cochito, una parada. Sí, una parada porque es clave ahí mantener la posición en pista, estar bien ubicado. Hay que ubicarse en la pista. Si no es muy complejo después superar. Acuérdense que el año pasado Max le ganó a Norris la partida, pero después Lando, porque tenía diferencia de auto, le pudo ganar. Pero los McLaren adelante, con autos similares, va a estar difícil, ¿no?, que puedan superarse. Así que hay que ver qué sucede allí entre esos dos chicos, con Max, que dudo que pueda hacer algo en ritmo de carrera después, y ojalá que del medio para atrás que se mezcle un poco todo, así también tirando de nuestro lado, los Alpine y Franco tienen alguna chance también el día domingo. Bueno, es hora de despedirnos. Le dejo una pregunta a ustedes también para que puedan comentar y reaccionar. Mañana, primera curva. 2 McLaren. Sí, hay que reaccionar, ¿eh? 2 McLaren. ¿Pasa algo? ¿No pasa? ¿Quién pasa primero? Dejen su opinión. Muchos también van a opinar que tal vez es Max Verstappen, pero yo estoy hablando enfocado en los 2 McLaren. Así que esto lo dejamos para el próximo sábado, en esto que se denomina ahora, ¿cómo es? ESPN Pit Lane. ¿Y? ¿No? No, ahí está. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, Albert, gracias, Cochito, gracias, Henry, y gracias a ustedes por estar allí, como siempre. Chau. Le prometí música tranquilo, ¿eh? Y no hubo música fuerte, ¿eh? Está todo muy tranquilo acá por ahora. Así que saludos desde Zandvoort. Chau.